Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta quinta semana de actividades, semana que va del 8 al 12 de junio. En esta semana vamos a trabajar con procesos termodinámicos. Entonces, en este momento les voy a presentar el desafío de esta semana. Problema de aplicación sobre proceso termodinámico. Tenemos una muestra de un mol de gas ideal, se mantiene a 19 grados centígrados durante una expansión de 12 litros a 13 litros. Primera pregunta, el trabajo que se gaste en el gas durante la expansión, ¿cuánto vale? Entonces, por definición, el trabajo que se realiza sobre un gas viene dado por la expresión trabajo igual negativo de la integral de la presión por el diferencial de volumen entre el volumen inicial y el volumen final. También sabemos que por la ley de los gases, que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Por lo tanto, esta presión podemos despejarla de esta ecuación. Presión es igual nRT dividido para volumen. Entonces, ¿cómo nos queda esta expresión para encontrar el trabajo efectuado sobre un gas? Nos queda entonces que el trabajo va a ser igual al negativo de la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión. Aquí tengo la expresión para la presión, que sería nRT dividido para el volumen, por el diferencial de volumen. Entonces, como estamos trabajando con integrales, el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura en este caso es constante porque es un proceso isotérmico, repito, como son constantes, salen de la integral. Nos queda entonces menos n RT por la integral volumen inicial hasta el volumen final. ¿De qué expresión? Del diferencial de volumen sobre el volumen. Entonces, esto va a ser igual menos nRT por ¿cuánto? La integral de dB sobre B, eso lo vamos a aprender ahora, estamos practicando con integrales, es igual al logaritmo natural del volumen. ¿Entre qué valores? Justamente entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos el número de moles, la constante universal de los gases, la temperatura y procedemos a la evaluación. Entonces tenemos logaritmo natural de volumen, pero evaluado en el volumen final, es decir, logaritmo natural del volumen final menos, volvemos a evaluar la expresión, logaritmo natural, pero ahora en la frontera inferior, que sería el volumen inicial. Entonces, el trabajo va a ser igual menos el número de moles, constante universal de los gases, la temperatura, y por propiedad de logaritmos, cuando resto dos logaritmos, simplemente pongo uno solo, pero dividimos el volumen final dividido para el volumen inicial. Entonces, por la propiedad de logaritmos, pasamos de esta resta a un solo logaritmo. Ya podemos reemplazar. Entonces, el trabajo que se gasta en el gas sería menos el número de moles, que sería una mol, por la constante de los gases, aquí tenemos su valor, 8.31 joules mol Kelvin por 8.31. La temperatura nos la dieron en grados centígrados, pero tenemos que trabajarla con Kelvin. Entonces, simplemente a esa temperatura de 19 le sumamos
273 para que se haga Kelvin. Logaritmo natural. Ahora, tengo el volumen en litros. ¿Hace falta cambiar de unidades? Pues no, puesto que tengo una división. Entonces, se eliminan las unidades. Tendría entonces 13 litros de volumen final dividido para 12 litros. Tenemos entonces que para el literal A, el trabajo que se gaste en el gas en este proceso sería igual a menos 194.23 joules. Entonces, esta sería la respuesta del literal A. Vamos a registrar esa respuesta de una vez, justamente en este recuadro. Menos 194.23. Listo, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la transferencia de energía por calor presentada entre el gas y sus alrededores? Voy a borrar este espacio que ya lo trabajamos hace un momento para poder trabajar la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el calor, la energía, la transferencia de energía por calor. Entonces, en este caso recurrimos a la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice? Vamos a poner segunda pregunta. El cambio de energía interna va a ser igual a Q, calor, transferencia de energía por calor, más el trabajo. Entonces, ya tenemos el trabajo que se hizo en este proceso, y cuando es un proceso isotérmico, eso ya lo vimos en la clase en vivo que tuvimos, cuando la temperatura es constante, no hay cambio en la energía interna. Por lo tanto, si esto es 0, al despejar nos queda que el calor va a ser igual a menos el trabajo. Trabajo que ya resolví en el literal A. Entonces el negativo de menos 194.23 me queda simplemente 194.23 joules. Procedemos a poner la respuesta directamente. Positivo 194.23. Tercera pregunta. Si el gas regresa al volumen original mediante un proceso isobárico, ¿cuál es el valor de su presión? Entonces vamos a liberar un poco de espacio para seguir con la explicación. Ahora, el proceso isobárico ocurre cuando el gas pasa de 13 litros nuevamente a 12 litros. Me voy a concentrar entonces que en ese nuevo proceso tenemos un volumen inicial de 13 litros. Recuerden, en el nuevo proceso pasó de 13 a 12 litros. Entonces mi volumen inicial en este nuevo proceso es de 13 litros. Entonces, seguimos trabajando con una temperatura de 19 grados centígrados. Vamos a responder la pregunta 3. Entonces, esta pregunta dice, ¿cuál es la presión del gas? El valor de la presión. Entonces, la presión, yo sé que es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura dividido para el volumen. Y lo vamos a hacer con estos datos. Entonces, el número de moles es 1, la constante de los gases 8.31, la temperatura está en grados centígrados, pero la vamos a pasar a Kelvin, sumándole 273. Y vamos a dividir esto para el volumen. Volumen inicial de este nuevo proceso, que sería 13 litros. Ahora sí, yo no puedo dejarlo en litros, tengo que convertirlo a metros cúbicos. Simplemente multiplico por 10 a la menos 3. Y de esa manera paso de litros a metros cúbicos. Entonces,
Revisemos. Tengo que la temperatura tengo que hacerla en Kelvin y este volumen debo trabajarlo en metros cúbicos. Entonces, de esta manera yo voy a obtener una presión en pascales, cuyo valor es de 186.655.38 pascales. Ya podemos registrar esta respuesta en el tercer recuadro. Entonces, registremos la respuesta. 186.655.38 pascales. Listo, vamos a la cuarta pregunta. Para la última pregunta nos encontramos en el mismo proceso isobárico en el cual ya encontramos la presión. Entonces, leamos la pregunta 4. Si el gas regresa al volumen original, es decir, al volumen de 12 litros, en un proceso isobárico, ¿cuál es el trabajo que se consume en el gas? Vamos entonces a responder la pregunta 4 partiendo de la definición de trabajo sobre un gas. Trabajo va a ser igual al negativo de la integral de la presión por el diferencial de volumen entre el volumen inicial y el volumen final. Tenemos entonces, en este caso ya no voy a expresar la presión en función de otras variables, puesto que en un proceso isobárico la presión es constante. Entonces, toda constante sale el integral menos la presión y me quedaría la integral de dB entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces, la integral de dB simplemente es B. Me quedaría que P menos P multiplicado, repito, la integral de dB es simplemente B, evaluado entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces, el trabajo va a ser igual menos la presión, abro paréntesis, evalúo B en BF y solo me queda el reemplazo de BF. Y le voy a restar B evaluado en la frontera inferior, que sería el volumen inicial. Tengo entonces un valor de presión de menos, el menos de la expresión, 186.655.38 pascales por la resta de los dos volúmenes. En este caso BF es regresar al original, es decir, pasé de 13 a 12. Entonces el volumen final sería 12, el inicial sería de 13 litros. Recuerden, tengo aquí una resta de litros, yo debo trabajar en metros cúbicos. Simplemente esos litros los multiplico por 10 a la menos 3. Y en ese momento esos litros ya quedaron convertidos a metros cúbicos. Entonces, al resolver, me queda que el trabajo efectuado sobre el gas en este proceso isobárico me queda 186.66 joules. Y tengo la respuesta a la pregunta número 4. Vamos a registrarla en el cuarto recuadro. Sería entonces 186.66. Vamos a comprobar que esté todo en orden. Entonces el sistema nos dice que tenemos todo correctamente, hemos superado el desafío. Entonces, para este desafío usted va a contar nuevamente con 3 intentos para poder superarlo. Les deseo mucho éxito en esta nueva semana de labores.